Los ligamentos tienen tres funciones. Estas son unir, limitar y proteger. En ambas partes o zonas de la articulación temporomandibular hay que considerar cuatro zonas específicas. La zona lateral, es decir, la parte externa, la zona medial, la parte interna, una zona posterior y una anterior. De estas cuatro zonas se desprende un ligamento capsular y se inserta en la zona media y superior de los cóndilos mandibulares. Aquí se cumple una función de estos ligamentos, es decir, unir dos estructuras óseas, el cráneo con la mandíbula. Los ligamentos son rígidos, es decir, pseudoelásticos. Esto permite que la mandíbula tenga movimientos máximos, determinados por la rigidez de los ligamentos. Es por eso que una persona puede tener un movimiento de apertura máxima, un movimiento de lateralidad máxima, derecha e izquierda, así como un movimiento hacia adelante, es decir, un movimiento de protrusión máxima. La mandíbula no puede ir más allá de estos movimientos o de estas posiciones límites. ¿Por qué? Porque cuando se sobrepasa el movimiento límite o bordeante, se registran lesiones. Y aquí tenemos implícita la tercera función de los ligamentos, que es proteger. Tenemos englobados entonces las características de los ligamentos, que es unir, limitar y proteger, teniendo como característica importante que son pseudoelásticos. El ligamento capsular cumple otra función aparte de unir, limitar y proteger, y es la de encapsular las estructuras óseas y blandas de la articulación temporomandibular, así como retener el líquido sinovial tanto en los espacios supra e infradiscales y sobre todo aislar estos espacios que deben de ser totalmente independientes. Los movimientos mandibulares son muy complejos. Es por eso que lateralmente, es decir, por su parte externa, los ligamentos capsulares son reforzados por unos ligamentos llamados ligamentos temporomandibulares, que van de la raíz del arco cigomático hacia abajo y hacia atrás hasta el cuello de los cóndilos mandibulares. En su trayecto se unen fuertemente al ligamento capsular y ya en esta unión permite que puedan ser limitados todos los movimientos mandibulares, excepto el cierre total. Unido a la parte interna del ligamento capsular o cápsula articular, se encuentra una membrana muy delgada y flácida, denominada membrana sinovial. Esta membrana es la encargada de secretar el líquido sinovial, que es un componente básico de la articulación temporomandibular para mantener la salud y funcionamiento de esta articulación. Cuando se llega a una posición de cierre total de la cavidad oral, existe una adaptación estable y estrecha de los cóndilos mandibulares, discos articulares y eminencias articulares de los temporales, recordando que esas estructuras carecen de inervación y de irrigación. Tomando esta relación como referencia, tenemos que la zona que se encuentra o se localiza por detrás de los discos articulares se les denomina zona de tejidos retrodiscales. Esta zona es una área altamente vascularizada e inervada. Dentro de esta zona se localizan dos láminas, denominadas láminas retrodiscales, y estas a su vez se dividen en superior e inferior. Tienen una característica significativa, sobre todo la superior, y esta característica es que es elástica. Si lo comparamos con los ligamentos, no se le denomina ligamento. ¿Por qué? Porque esta lámina sí es elástica. Estas láminas tienen como función principal traccionar a los discos articulares, es decir, jalarlos hacia
hacia atrás, sobre todo en un movimiento de cierre o en el trayecto de un movimiento de cierre. La lámina retrodiscal superior va del borde póstero-superior del disco articular a la fisura petrotimpánica o fisura de Gasser, ubicada en la zona posterior de la fosa mandibular. Y la lámina retrodiscal inferior va de la zona póstero o del borde póstero inferior de los discos articulares a la zona posterior de los cóndilos mandibulares. De esta manera tenemos que la articulación temporomandibular tiene estructuras duras, es decir, estructuras óseas y tejidos blandos. Todo esto tiene que ser protegido. La articulación temporomandibular ha tenido o se le han dado o atribuido clasificaciones anatómicas y clasificaciones funcionales. Dentro de las clasificaciones anatómicas podemos destacar que es una articulación sinovial, que es una articulación compleja, que es una articulación altamente móvil, que es una articulación que realiza movimientos muy complejos de rotación y traslación. En algunos libros, sobre todo en el libro de Okeson, manifiesta que la articulación temporomandibular se clasifica como una articulación gínglimo-artrodial. Esto, traducido a la función, quiere decir que realiza movimientos de rotación y traslación en ambas partes durante los movimientos funcionales del sistema estomatognático, como la masticación y la fonación. La articulación temporomandibular también tiene funciones de protección, sobre todo mutuas con la posición y la estabilidad dental u oclusal.